Nadie te dice nunca que trabajar con humanos alterará fundamentalmente tu comprensión de la física de la Your vitals are probabilidad stable. y tu We are propia proceeding with the mortalidad. scan. Pero aquí What do the estoy, scans show? Crinor del Cuerpo de Estudios Anomalies in the neural Biológicos Centuri. pathways. The Tercera robot will rotación, assist. cuestionando cada decisión de vida que me llevó a esta plataforma de observación reforzada en Verat 7, observando un humano hacer lo que los humanos hacen mejor. Ignoren el sentido común. Permítame ponerles la situación. Es el día 47 de nuestro estudio ecológico. Verat 7 es lo que en la comunidad científica llamamos agresivamente hostil a la vida consciente. La selva que se extiende bajo nosotros contiene aproximadamente 234 especies documentadas que pueden matarte en menos de 3 minutos. Hemos catalogado 17 variedades diferentes de plantas carnívoras. El suministro de agua local tiene un nivel de pH que puede disolver el revestimiento óseo de Crenti. Y, sin embargo, el mando, en su infinita sabiduría, aprobó la inclusión de un humano en nuestro equipo de investigación. Se llama Jack Brennan. Es de un lugar llamado Nueva Jersey, lo que, según me han dicho, explica muchas cosas, aunque nadie se ha molestado en explicármelo. Jack mide aproximadamente 1,80 metros, lo cual es normal para su especie, pero es mucho más alto que mi propio cuerpo de 1,20 metros. Tiene la inquietante costumbre de sonreír cuando las cosas salen mal. No es una mueca de miedo, claro, es una sonrisa de verdad, como si el peligro fuera una especie de amigo íntimo que acaba de aparecer sin invitación a una fiesta. La plataforma de observación es nuestra principal estación de investigación. Una cúpula climatizada con suficiente blindaje defensivo como para resistir un crucero de batalla Cracks. Bajo nosotros, el dosel de la selva se extiende cientos de kilómetros. Una masa retorcida de vegetación verde y morada parece latir con malas intenciones, con equipos de monitoreo alineados en cada pared, mostrando flujos de datos sobre temperatura, actividad sísmica, composición atmosférica, lo más importante, patrones de movimiento de depredadores. Esta mañana empezó como cualquier otra. El compañero de investigación belrixiano estaba analizando muestras de suelo. Nuestro oficial de seguridad goriano estaba realizando su revisión ritual de equipo por tercera vez y yo revisaba los datos de los sensores de la noche anterior mientras consumía mi pasta nutritiva matutina. Fue entonces cuando Jack decidió salir a dar un paseo por la jungla de la muerte porque, y cito textualmente, «hace buen tiempo». «No puede hablar en serio», dijo Velm, girando sus 4 nalgas hacia el monitor externo. Velm es posiblemente la persona más cautelosa que he conocido. Considera imprudente cruzar un pasillo vacío sin mirar 2 veces en ambas direcciones. Ver a un humano salir voluntariamente de nuestro recinto fortificado probablemente le estaba provocando un infarto. Los trixianos tienen 3 corazones, así que técnicamente podía permitirse perder uno. Pero aún así, Torex se acercó pesadamente a la ventana. Su enorme cuerpo bloqueaba la mayor parte de la luz. Los gorianos están construidos como fortalezas móviles, 2 metros de músculo y blindaje natural. Son el tipo de especie que la evolución diseñó para sobrevivir a apocalipsis planetarios. Torx me dijo una vez que podía soportar la exposición directa a una zona de radiación de clase 4 hasta 6 horas. Incluso parecía preocupado. ¿Debería activar la rejilla de defensa perimetral?, preguntó con una enorme mano suspendida sobre el panel de control. No, suspiré, marcando esto como la 14ª violación del protocolo de seguridad de esta semana. Era apenas martes. Solo se quejará de que la cerca eléctrica le hace cosquillas otra vez. ¿Recuerdas la última vez? Habíamos estado estudiando fisiología humana durante el último mes y medio, principalmente por curiosidad morbosa, y en parte porque Mando insistió en que lo documentáramos todo. Los resultados fueron, por decirlo suavemente, inquietantes. Los humanos poseen una extraña química interna que produce adrenalina, un compuesto que básicamente anula los sistemas naturales de autoconservación de su cuerpo. Tienen algo llamado sistema inmunológico que no solo combate infecciones, sino que aparentemente guarda rencor contra organismos extraños. Sus huesos pueden curarse solos. Su piel se regenera. Pueden sobrevivir con una absurda variedad de fuentes de alimento, incluyendo cosas que se considerarían desechos industriales en la mayoría de los mundos civilizados. Pero lo más aterrador, su absoluta negativa a reconocer el peligro. Jack ya había violado 15 normas de seguridad diferentes desde su llegada.
Había acariciado un lagarto con púas Verok que posee suficiente veneno para matar a una bestia de guerra Crinti. El lagarto lo había mordido. Jack había dicho, y lo tengo grabado: ¡ay, pequeño imbécil! Y luego siguió acariciándolo. Había consumido fruta local sin pasarla primero por el analizador molecular. Había caminado sobre un terreno de ortigas ardiendo con los brazos desnudos y simplemente comentó que le picaba un poco. Se había caído 6 metros desde una plataforma de investigación. Había aterrizado mal y se quejó: se aclara la garganta, solo de que la pantalla de su tableta de datos se había roto. ¿Cómo es que su especie no está extinta?, murmuró Bell, haciéndose eco de la pregunta que nos atormentaba a todos. Abrí las lecturas del bioma de Jack en mi pantalla. Ritmo cardíaco tranquilo, presión arterial normal, hormonas del estrés prácticamente inexistentes. Paseaba por una selva que había matado a 3 equipos de investigación anteriores como si estuviera dando un paseo tranquilo por un jardín botánico. Su registro de misión simplemente decía: recolectando muestras de plantas en 20 minutos en una jungla donde el tiempo promedio de supervivencia para seres sintientes sin protección era de 8 minutos. Debo mencionar que Jack no llevaba el equipo de protección adecuado. Llevaba lo que los humanos llaman pantalones cortos cargo, una camisa fina y botas que parecían haber visto décadas mejores. Su única concesión a la seguridad era una pequeña cuchilla en su cinturón y una bolsa de recolección de muestras. Los pedúnculos oculares de Velm se cerraron con desesperación. Presentaré una queja formal ante el mando. A la fila, respondí, abriendo el formulario de queja que ya había empezado a escribir. Tenía 17 páginas. La alarma comenzó como un pulso bajo, luego se intensificó hasta convertirse en un chillido que me aplastó los órganos sensoriales contra el cráneo. Sí que estaba en la consola principal antes de que terminara el segundo pitido. Sus garras danzaban sobre la interfaz áptica con sorprendente delicadeza para alguien construido como un arma de asedio. Alerta de depredador, anunció, y sentí que mi temperatura bajaba 3 grados. Destripador Barat, sector 7. Distancia. A 300 metros de distancia, y acercándose a 300 metros. La voz de Velm subió 2 octavas. Es decir, que alguien haga algo. Déjenme explicarles que es un destripador de bot. Para quienes nunca se han topado con uno, son el depredador máximo de este planeta de pesadilla. 3,6 metros de largo, 360 kilos de músculo, garras y terribles decisiones de vida. Tienen dientes dentados diseñados para agarrar y desgarrar. Su altura es lo suficientemente robusta como para desviar la mayoría de las armas de energía. Pueden correr a 64 kilómetros por hora a través de la densa jungla. Cazan con un estilo que hemos clasificado como entusiasmo agresivo. Y nunca, ni una sola vez en la historia registrada, se han acobardado ante sus presas. El mapa de sensores mostraba la señal térmica del destripador. Una mancha roja furiosa moviéndose por el dosel de la jungla con una velocidad y un propósito aterradores. La señal de Jack era un tranquilo punto azul inmóvil, probablemente agazapado para examinar algún hongo u otra cosa igualmente estúpida. Abran el canal de emergencia. Le ladré al que ya estaba 3 pasos delante de mí. La calma cobró vida. Jack, Brennan. Responde de inmediato, estática, luego exasperantemente casual. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sentí que mi traductor luchaba con el idioma humano. ¿Qué pasa? Hay un destripador VAT acercándose a tu posición. 300 metros, regresa al complejo inmediatamente. Oh. ¿Ese es el olor? La voz de Jack tenía lo que solo puedo describir como un leve interés. Sí, noté que algo me estaba rastreando hace unos 5 minutos. Bell hizo un sonido como el aire escapando de un sello de hábitat perforado. ¿Te diste cuenta? Mi control de volumen había fallado por completo. ¿Y no pensaste mencionar esto? Bueno, pensé que lo captarían con los sensores eventualmente. No tenía sentido alterar a todos por nada. Nada. Fix rugió en la cámara. Un destripador Verat no es nada. Es una amenaza de clase 5. Regresa ahora a 200 metros. El destripador había acelerado. Sí, sobre eso, dijo Jack, y podía oírlo moverse ahora. Ramas crujiendo bajo sus pies. Estoy en medio de una situación muy interesante con los helechos. ¿Me das 5 minutos más? 150 metros, Jack. Escúcheme con atención.
dije, forzando mi voz a adoptar lo que esperaba una calma autoritaria. Tienes que correr ahora mismo. Esa criatura te matará. Anotado, respondió. Luego, inexplicablemente, oye, ¿tenemos alguna de esas bolsas de muestra más grandes? Este va a los 100 metros. La señal de calor del destripador cambió repentinamente de patrón. Había detenido su aproximación. Se estaba posicionando. Comportamiento de caza. Preparándose para atacar. Jack. Se está preparando para atacar. Muévete. 75 metros. De acuerdo. De acuerdo. Te entiendo. Regreso ahora. Dios mío. Se preocupan demasiado. 50 metros. El destripador cargó. La pantalla del sensor mostró lo que mi cerebro se negaba a procesar. La señal de calor del destripador colisionó con la posición de Jack en un estallido de movimiento que hizo que el algoritmo de seguimiento se tambaleara y se recalibrara. «Preparen la enfermería», Telm gritó, corriendo hacia el equipo de emergencia. Respuesta completa al trauma. Protocolos para lesiones catastróficas. Abrí la señal de la cámara externa, ampliando las últimas coordenadas conocidas de Jack. La imagen estaba parcialmente oscurecida por el dosel de la selva, pero pude ver un movimiento violento y rápido. Torex había quedado completamente en silencio a mi lado, lo que de alguna manera era más aterrador que si hubiera estado gritando. Los gorlianos solo se quedan en silencio cuando están procesando algo que contradice toda su comprensión de la realidad. El destripador Vat irrumpió a través de un grupo de helechos, se aclara la garganta, incluso a través de la señal de la cámara. La cosa era magnífica y horrible. Los músculos se tensaban bajo la piel verde y negra modelada. Su mandíbula colgaba abierta, mostrando hileras de dientes que habían evolucionado con un solo propósito. Se movía con la fluida confianza de una criatura que nunca había perdido una pelea, nunca había enfrentado resistencia real, nunca había encontrado nada en esta jungla que no se convirtiera inmediatamente en alimento. Saltó hacia Jack con las garras extendidas. Jack dejó caer su bolsa de muestras. Entonces, y quiero ser muy claro al respecto porque he reproducido esta grabación unas 200 veces y sigue sin tener sentido, Jack se lanzó al ataque, no alejándose, no a un lado. Las garras del destripador atravesaron el hombro de Jack, desgarrando su camisa como si fuera papel de seda. La sangre salpicaba de un rojo brillante contra el fondo verde de la jungla. Vi a Bell desplomarse contra la consola, con los ojales retraídos con horror compasivo. Pero Jack se había movido con el golpe, girando su cuerpo de una manera que convirtió un golpe destripador en una herida superficial. Su mano desnuda, salió disparada y agarró la pata delantera del destripador justo detrás de la articulación. Luego se retorció. El sonido que llegó a través de la señal de audio fue algo entre un crujido y un estallido. Estructuras biológicas haciendo cosas para las que no fueron diseñadas. El destripador gritó. Un grito de verdad, agudo y lleno de lo que solo puedo describir como indignación. En 30 millones de años de evolución, nada lo había respondido. ¿Acaso Derek simplemente empezó y luego se detuvo? No, eso no es posible. Jack usó el propio impulso del destripador contra él, un concepto que reconocí de los manuales de entrenamiento de combate humano que había estudiado con horror académico. Giró, redirigió, y de repente, 360 kilos de depredador superior estaban en el aire, girando en una trayectoria que terminó estrellándose contra el tronco de un árbol con tanta fuerza que escuché el impacto a través de los micrófonos externos. El destripador cayó al suelo, aturdido, pero ya poniéndose de pie. Jack se quedó allí, con la sangre corriendo por su brazo, respirando con dificultad pero sonriendo de forma imposible. De acuerdo. Su voz se escuchó a través de la calma, ligeramente sin aliento. De acuerdo. Sí, puede que tuvieran razón en esto. Puede que tuvieran razón. Me encontré gritándole a un humano que no podía oírme con la calma. Vuelve aquí ahora mismo. El destripador sacudió su enorme cabeza, volviendo a concentrarse en Jack con lo que parecía sospechosamente confusión. Así no era como se comportaba Pra. Pra huyó. Pra murió rápidamente. Pra no te agarró la pierna ni te arrojó contra los árboles. Jack levantó las manos en posición de guardia. Rodillas dobladas, peso equilibrado. Reconocí la postura de las bases de datos de artes marciales humanas. Se estaba preparando para luchar,
no para huir, no para rendirse. Bueno, esto es lo que dijo Jack, aparentemente narrando para nuestro beneficio. Ahora bien, no me desperté esta mañana esperando luchar contra un dinosaurio, pero ¿saben qué? La vida está llena de sorpresas. El destripador cargó de nuevo y esta vez había algo nuevo en su movimiento. Vacilación. Tenía miedo del humano. Necesito sentarme. Belm susurró. Está sentado, respondió Zeke, sin apartar la vista de la pantalla. Necesito sentarme más. La segunda embestida fue más cautelosa, más calculada. El destripador había aprendido, lo cual era en sí mismo un desarrollo aterrador. Se suponía que estas criaturas eran puro instinto y agresión, no pensadores tácticos. Pero Payne es un excelente maestro, y Jack, al parecer, lo había inscrito en un curso muy intensivo. El destripador se desmayó a la izquierda y luego golpeó a la derecha con la cola, un movimiento diseñado para pillar a la presa desprevenida. Jack saltó, no hacia atrás, ni a un lugar seguro, sino hacia arriba. Superó el barrido de la cola por un margen que apenas pude medir en la lectura del sensor, aterrizó agachado y se lanzó inmediatamente hacia adelante. Lo está atacando de nuevo, me oí decir, con la voz subiendo registros que no sabía que podía producir. ¿Por qué lo está atacando de nuevo? El puño de Jack impactó contra el costado de la cabeza del destripador, justo detrás del caballete ocular. El impacto fue tan fuerte que vi la cabeza de la criatura desviarse hacia un lado. El monitor biométrico gritó advertencias sobre la tensión metacarpiana. Fracturas, pero Jack no aminoró el paso. Continuó con un codazo en el mismo lugar y luego rodó mientras las garras del destripador arrasaban el espacio que su torso había ocupado medio segundo antes. Vale, eres más duro de lo que pareces, jadeó Jack, dando vueltas, con la vista fija en el depredador. Con respeto, pero he tenido una semana muy larga y no tengo ganas de comer. El destripador se abalanzó, con las mandíbulas tan anchas que cabía toda la cabeza de Jack. Jack cayó al suelo, y esas enormes mandíbulas se cerraron de golpe en el aire con un sonido como el de una trampa de acero al cerrarse. Pateó, y ambas piernas se estrellaron contra la cavidad torácica de la criatura con una fuerza que nuestros sensores sísmicos registraron. Sensores sísmicos. Belm gimió. Sus patadas se registran en los sensores sísmicos. El destripador se tambaleó hacia atrás, jaleando. Jack se puso de pie y noté que su brazo izquierdo colgaba ligeramente mal. Hombro dislocado. Según el monitor biométrico, una lesión que debería haberlo obligado a combatir. Ineficaz. En cambio, extendió la mano derecha, agarró su brazo izquierdo y lo tiró bruscamente hacia arriba. El chasquido del hombro al reubicarse se escuchó por el audio. Mucho mejor, dijo Jack, girando la articulación experimentalmente. Bien, segundo asalto. Vamos. Segundo asalto. El estruendo. ¿Qué fue el primer asalto? El destripador, aparentemente decidiendo que el ataque directo no funcionaba. Intentó una nueva estrategia. Retrocedió, dando vueltas, buscando una abertura. La sangre le enmarañó el pelaje donde Jack había impactado. Un ojo se le estaba cerrando por la hinchazón. Sus movimientos habían perdido parte de su fluidez, reemplazados por una postura cautelosa, casi defensiva. El depredador máximo de Verat 7 estaba siendo cazado. Jack aprovechó la ventaja. Agarró una rama caída, gruesa como mi brazo y probablemente igual de pesada. La blandió en un amplio arco que impactó en el costado del destripador con un golpe carnoso que me hizo estremecer. La rama explotó en astillas. El destripador aulló y giró más rápido de lo que algo tan grande debería poder. Movimiento. Las garras se extendieron en un barrido salvaje. 3 cortes paralelos se abrieron en el pecho de Jack. Profundos. El biomonitor se volvió completamente loco. Las alarmas se multiplicaron por mi pantalla. Advertencias de pérdida de sangre. Alertas de daño tisular. Se recomendó intervención médica inmediata. Jack bajó la vista hacia las heridas y luego volvió a mirar al destripador. De acuerdo, dijo en voz baja. Ahora estoy furioso. Lo que sucedió después violó tantos principios de biología, física y sentido común que he tenido que crear un sistema de clasificación completamente nuevo solo para documentarlo. Jack cargó. No un avance cuidadoso y medido, sino un sprint completo.
correctamente con 360 kilogramos de garras y dientes y ventaja evolutiva. El destripador se encabritó para recibirlo, probablemente esperando que Jack lo esquivara en el último segundo como cualquier criatura cuerda lo haría. Jack no esquivó. Se agachó para esquivar el golpe. Se adentró en la guardia de la criatura y rodeó su torso con ambos brazos en lo que los manuales de combate humanos llaman un abrazo de oso, lo cual es irónico porque he visto osos terrestres, y son mucho menos aterradores que lo que sea que Jack estaba haciendo. Se levantó. No, dije en voz alta. No, eso no es eso. Es físicamente imposible. Los pies del destripador se levantaron del suelo. Los cuatro. Los músculos de Jack se tensaron como cables bajo su piel. Su rostro se contorsionó por el esfuerzo. Y por un instante, 360 kilogramos de depredador supremo volaron porque un humano decidió que la gravedad era más una sugerencia que una ley. Jack se retorció, giró y estrelló al destripador contra su lomo con una fuerza que agrietó el suelo. El impacto sacudió nuestra plataforma de observación a 300 metros de distancia y 50 pies de altura. Se aclara la garganta. El destripador se revolvió, intentando montarse. Jack se dejó caer sobre él, de rodillas, golpeando con todo su peso el pecho de la criatura. Oí crujir las costillas. Las patas traseras del destripador patearon frenéticamente, alcanzando a Jack en el costado, haciéndolo rodar por el suelo de la jungla. Ambos combatientes se quedaron allí un momento, jadeando, sangrando, reevaluando. «Quieto», le susurró Jack al destripador. «En serio, solo quédate abajo. Vale, no quiero hacerte más daño del que ya te he hecho». El destripador, mostrando la clase de determinación obstinada que suele reservarse para depredadores particularmente estúpidos, comenzó a levantarse. Jack suspiró. «¿Por qué nunca se quedan abajo?» Se puso de pie, tambaleándose ligeramente, con sangre fluyendo de al menos 6 heridas diferentes. Él vio el monitor era ahora solo una pared sólida de indicadores rojos de advertencia. Según toda la lógica médica, debería estar inconsciente. Según la mayoría de los estándares biológicos, debería estar muerto. En cambio, se crujió los nudillos. «Muy bien», dijo Jack. «Acabemos con esto». El destripador se levantó con piernas temblorosas. Y por primera vez desde que comenzó esta locura, vi algo en su postura que me dolió el corazón con inesperada compasión. Confusión. Esta criatura, esta máquina de matar perfecta, moldeada por millones de años de evolución, carecía de un marco para comprender lo que estaba sucediendo. Todo en su memoria genética decía que era el peligro. Era la cúspide. Era aquello de lo que huían las demás criaturas. Jack no huía. El humano avanzaba cojeando, apoyándose en su pierna derecha. Otras lesiones se catalogaban en mi monitor más rápido de lo que podía leerlas. Costillas rotas. 3, posiblemente 4 laceraciones graves en el torso y los brazos. Pérdida de sangre cercana a niveles críticos. Distensión muscular en ambos hombros. Y, sin embargo, se movía con propósito, con determinación, con esa terquedad humana absolutamente desquiciada que los convertía simultáneamente en los mejores aliados y el peor enemigo de la galaxia. El destripador retrocedió un paso. ¿Lo es? Telm se sobresaltó. Sus 4 ojos se extendieron con incredulidad. ¿Se retira? Sí, el depredador supremo de Verot 7. La criatura que habíamos clasificado como incapaz de responder al miedo se alejaba de un humano herido y sangrante que debería haber muerto hacía varios minutos. Jack también lo notó. «Oh, no, no lo harás», dijo, y a pesar de todo, a pesar del dolor que debía estar sintiendo, sonrió. «Tú empezaste esto. Vamos a terminarlo». Se movió más rápido de lo que sus heridas le permitían, acortando la distancia entre ellos en 3 largas zancadas. El destripador giró la cabeza, chasqueando las mandíbulas. Pero el movimiento era defensivo. Presa del pánico, Jack se agachó para esquivar el golpe. Se puso a su alcance y le clavó el puño directamente en la garganta. El destripador emitió un sonido que nunca antes había oído. Un hombre ahogado y desesperado se tambaleó hacia atrás, intentando crear distancia, intentando escapar, y me di cuenta, con absoluta sorpresa, de que ya no intentaba matar. Jack intentaba sobrevivir. «Jack Torx», dije en voz baja. «¿Estás grabando todo esto?»
Todos los sensores que tenemos, respondió, con la voz llena de ese asombro que suele reservarse para presenciar fenómenos estelares. El mando no lo creerá. Jack agarró la cabeza del destripador, con una mano a cada lado de su enorme cráneo, y sus dedos, de alguna manera, encontraron asidero en la piel blindada. Miró directamente a su ojo sano restante, y cuando habló, su voz se escuchó por la señal de audio con absoluta claridad. «Vete a casa». Luego empujó con fuerza, haciendo que la criatura se tambaleara hacia atrás, hacia la maleza. El destripador se contuvo, se giró, miró a Jack una última vez con lo que solo puedo describir como desconcierto, y luego huyó. El depredador supremo de Veraz 7 se abalanzó sobre la jungla como una presa asustada. Su señal de calor se retiraba de mis sensores más rápido de lo que jamás había visto moverse fuera de la casa activa. Jack se quedó allí, tambaleándose ligeramente, viéndolo alejarse. La sangre goteaba de sus heridas, repiqueteando en el suelo de la jungla a un ritmo que... El ritmo cardíaco acelerado coincidía con el de mi propio corazón. Su respiración era trabajosa, áspera, cada inhalación obviamente dolorosa. Luego se agachó, recogió su bolsa de muestras y revisó el contenido. «Oh, bien», dijo, con un tono de sincero alivio. Las muestras de helecho sobrevivieron. Miré a Velm. Velm miró a Thor. Él me devolvió la mirada. «Me transferiré a otra corporación de reconocimiento», anunció Bell. «Quizás una que estudie formaciones nebulosas. Nubes de gas agradables, seguras y predecibles que no luchan contra los depredadores de la cima con las manos desnudas. Te escribiré una recomendación», respondí, sin poder apartar la vista del monitor. Ya comenzó a caminar de regreso al complejo, cojeando pero moviéndose con paso firme, tarareando algo que mi traductor identificó como una canción humana llamada Sobreviviré. La ironía no se me escapó. Jack llegó a la esclusa de aire del complejo 7 minutos después, lo cual fue, de hecho, más rápido que su ritmo habitual. Golpeó el panel de entrada con la mano menos herida, dejando una mancha de sangre en el escáner biométrico que tendría que limpiar más tarde, suponiendo que sobreviviera al corazón. Las palpitaciones que experimentaba en ese momento. La puerta interior se abrió y Jack entró en las instalaciones principales, con aspecto de haber pasado por una trituradora industrial. Su camisa colgaba hecha jirones. La sangre cubría aproximadamente el 60% de su piel visible. Su ojo izquierdo estaba hinchado y cerrado. Parecía que le faltaba un trozo del bíceps derecho. Y aún llevaba la bolsa de muestras. «Hola, chicos», dijo alegremente, como si acabara de regresar de una compra rutinaria de suministros. «¡Qué historia tan graciosa!», gritó Bell. Solo una corta, pero resonó en las paredes metálicas de forma impresionante. Él ya se estaba moviendo. Su formación médica de emergencias anulaba su sorpresa. Guió a Jack a la enfermería con una delicadeza sorprendente para alguien que podía doblar placas de acero. «Siéntate. No te muevas. No hables. Siéntate ahí y sangra lo menos posible». «Estoy bien». «¿De verdad?», protestó Jack, incluso mientras Tur lo colocaba físicamente en la mesa de exploración. «Parece peor de lo que es». Abrí los datos de monitor, vio en la pantalla principal de la enfermería. «Jack, tú has perdido aproximadamente 2,3 litros de sangre. Has sufrido daño tisular en el 42% de tu superficie corporal. Tienes múltiples fracturas, contusiones graves y lo que parece ser un pulmón parcialmente colapsado. No estás bien. Según cualquier definición médica, estás gravemente herido». Jack se miró como si notara las lesiones por primera vez. Sí. Bueno, supongo que es bastante grave, pero como si todavía pudiera caminar y todo eso. Eso está bien, ¿no? Empezaron a aplicar espuma coagulante en las laceraciones más graves, trabajando con la intensidad de quien se esfuerza por no pensar en lo que ve. «¿Cómo estás consciente?», murmuró. «¿Cómo estás vivo?». «Practicando», ofreció Jack. Entonces Winstas golpeó una herida particularmente profunda. «Ay, vale, sí, eso duele un poco». Me acerqué, mi curiosidad científica superando temporalmente mi horror. «Jack, necesito que me expliques algo. ¿Por qué te resististe? Podrías haber trepado a un árbol, activado tu baliza de emergencia, solicitado una extracción aérea.
¿Por qué entablar un combate físico directo con una criatura específicamente evolucionada para matar? Jack me miró como si le hubiera preguntado por qué el agua estaba mojada. Bueno, o sea, me atacó primero. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejar que me comiera? Sí, gritó THM desde donde aún estaba agazapada tras una consola. Eso es exactamente lo que hace cualquier especie cuerda cuando se enfrenta a un superdepredador. Morirás rápido. No lucharás contra él. Eso parece realmente derrotista, dijo Jack pensativo. Como si los humanos no hubiéramos llegado a la cima de la cadena alimentaria de la Tierra rindiéndose cada vez que aparecía algo con dientes grandes. Llegamos ahí por ser demasiado tercos para morir y demasiado estúpidos para darnos cuenta de cuando estábamos en desventaja. Hizo una pausa en su trabajo médico, sosteniendo un regenerador de tejidos. Eso no es una estrategia de supervivencia. Apenas es una filosofía. Eso es pura locura concentrada. Jack se encogió de hombros y, al ver su expresión, se arrepintió al instante. Sí, probablemente. Pero funcionó. ¿No? Estoy vivo. El destripador está vivo. Todos ganan. El destripador huyó. Señalé, todavía intentando procesar lo que había presenciado. Te retiraste como un superdepredador. Eso no debería ser posible. Mira, no quería hacerle daño, dijo Jack, con un tono de genuina preocupación. Solo necesitaba que entendiera que no era comida. Una vez que lo establecimos, todo estuvo bien. Apuesto que si nos volvemos a ver, probablemente solo asentiremos y seguiremos caminando. Ya sabes, respeto mutuo y todo eso. Lo miré fijamente. Velm lo miró fijamente. Dejaron de fingir que trabajaban y simplemente lo miraron fijamente. ¿Crees? Dije lentamente. Que tú y el destripador Barat se han entendido. Claro, ¿por qué no? Jack sonrió y luego hizo una mueca porque su labio partido se había vuelto a abrir. He tenido peores primeras impresiones que se han convertido en amistades sólidas. Tours terminó de sellar la última gran herida. Y retrocedió un paso, examinando su obra. Vivirás contra toda lógica, probabilidad y ciencia médica. ¿Vivirás? Las heridas sanarán en aproximadamente 3 o 4 semanas. 3 o 4 semanas. Jack pareció ofendido. Doctor, estaré bien en una semana como máximo. Los humanos sanan rápido. No tan rápido. Cama de lana. No. El Velman cuando dije al unísono. Han pasado 3 horas desde lo que oficialmente llamo el incidente. Y estoy sentado en mi estación de trabajo mirando un formulario de informe de incidentes en blanco, tratando de averiguar cómo explicarle todo esto a Mando de una manera que no me marque para una evaluación psicológica. Informe de incidente de la Estación de Investigación Verat 7, día 47, archivo del Cuerpo de Investigación Biológica Krilnori Terry. Sujeto, investigador humano en combate sin armas con depredador clasificado y 1. Borro eso. Demasiado casual. Sujeto, posible necesidad de reclasificar la especie humana como depredador ápice. Borro. Demasiado alarmante. Sujeto, todo lo que sabemos sobre biología evolutiva es aparentemente erróneo. Borro. Demasiado existencial. Cruzando la habitación, ya que está sentado en la enfermería, comiendo algo que él llama sándwich con una mano mientras con la otra revisa su panel de datos las muestras del lecho que recogió. Las muestras del lecho. Las que arriesgó su vida, las que casi murió protegiendo. Ya ha preguntado cuándo puede volver a buscar más. Tórax está en la esquina limpiando y recalibrando metódicamente cada pieza del equipo médico, que es lo que hacen los boreanos cuando tienen una crisis. Velmes presentó solicitudes formales para ser transferido a 3 estaciones de reconocimiento diferentes, todas ellas específicamente señaladas como zonas libres de humanos y yo. Estoy intentando escribir un informe que de alguna manera transmita la absoluta locura de trabajar con una especie que trata de peligro mortal como un inconveniente menor de programación. Lo cierto es que hemos estado clasificando mal a los humanos desde el principio. Vimos sus cuerpos relativamente frágiles, su falta de armas naturales, su necesidad de condiciones atmosféricas específicas, y asumimos que eran una especie consciente estándar de clase 3, usuarios inteligentes de herramientas sociales, pero fundamentalmente animales de presa que tuvieron la suerte de recuperar la conciencia. Estábamos tan increíblemente, catastróficamente equivocados. Los humanos no son presas que aprendieron a defenderse.
Son depredadores que aprendieron a sentirse culpables por ello. Son cazadores de emboscada que desarrollaron filosofía. Son asesinos resistentes que escriben poesía. Son la especie más peligrosa de la galaxia porque combinan la brutalidad de un destripador veraz con el pensamiento estratégico de un científico centuria y la cooperación social de una colmena trixiana. Y además, añaden esa disposición completamente desquiciada a intentarlo todo al menos una vez. Jack levanta la vista de su bloc de datos y me sorprende mirándolo fijamente. Oye, Kryn, ¿estás bien? Llevas un rato sentado ahí. Estoy intentando redactar el informe del incidente. Le digo sinceramente que me cuesta expresar ciertos elementos. Oh, eso es fácil, dice Jack sonriendo con el labio partido. Perfecto. Un humano fue atacado. Un humano se defendió. Todos sobrevivieron. Manténlo simple. Simple. ¿Cree que esto es simple? Empiezo a escribir. Informe del incidente, día 47. Hoy hemos descubierto que los instintos de supervivencia humanos son menos instinto y más sugerencia educada. Recomiendo la reclasificación inmediata del nivel de amenaza de la especie humana. También recomiendo un aumento de la paga por riesgo para todo el personal asignado a equipos de investigación y terapia que incluyan a humanos. Mucha terapia. Hago una pausa y añado una última línea. El investigador humano ha solicitado permiso para volver al trabajo de campo mañana. Permiso denegado hasta que descubra cómo redactar un protocolo de seguridad que tenga en cuenta que los humanos son humanos. Entrego el informe y me recuesto en la silla, observando a Jack documentar felizmente sus muestras del lecho tarareando de nuevo esa canción de supervivencia. En algún lugar de la jungla de Berat, Ripe probablemente les esté contando a sus amigos sobre la aterradora pesadilla bípeda que tuvo hoy. En algún lugar del cuartel general, mi informe aterrizará en el escritorio de alguien y les arruinará la semana. Y en algún lugar de mi mente, una vocecita me hace la pregunta que me perseguirá el resto de mi carrera. Si esto es lo que un humano puede hacer un martes por la tarde, ¿de qué es capaz exactamente cuando realmente lo intenta? No quiero saber la respuesta, pero tengo el terrible presentimiento de que la voy a encontrar.